¿Cómo están? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas, que su Espíritu Santo ore en nosotros. Cerramos los ojos y oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos estar reunidos, Señor, delante tuyo, como hermanos, como iglesia tuya, Señor, que te anhela. Tú conoces cuánto te necesitamos, Señor. Por eso queremos poner nuestra vida delante de ti, Señor, y pedirte, habla a nosotros, permítenos oír tu voz, permítenos, Señor, que por medio de tu palabra seamos enseñados, seamos consolados, seamos animados, exhortados. Dispón cada corazón, Señor, que no haya un corazón duro, que no haya un corazón incrédulo, sino que en tu palabra encontremos esa roca firme, Señor, en la cual está nuestra esperanza, que por ti te encontramos a ti, Señor. Permítenos edificar sobre la roca que es Cristo, que tú edifiques nuestra casa, Señor, porque si no eres tú el que edifica, en vano nuestro esfuerzo, Señor. Ahora habla a nosotros hoy, abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 15 días iniciamos un tema en cuanto a los hijos. ¿Quién recuerda un punto al menos de hace 15 días? Estamos hablando de qué formas, qué métodos vemos hoy. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de qué métodos vemos hoy. Hay métodos que para la generación de hoy son muy populares, métodos que a la generación anterior le parecían muy buenos, pero que hoy ya no son vistos bien, ¿verdad? Cavernícolas. Y a la generación de antes ven a la de hoy y dicen, no, esto tampoco puede ser. Dentro de todo eso, queríamos encontrar qué enseña la Escritura. ¿Qué enseña la Escritura? El método actual, principalmente, aunque hay muchas cosas, hay algo que se llama la crianza respetuosa. Recuerdo rápidamente, para entrar al tema de hoy, ¿en qué se fundamenta? En que el hombre es bueno y que el hombre necesita guía para permanecer en el buen camino, porque el hombre nace bueno. Es un pensamiento muy humanista, enfocado en el hombre, en que el hombre es bueno. Usa métodos que son muy llamativos, de hecho, que son buenos, como criar con amor, es un principio bíblico. El enseñar, el escuchar, es totalmente bíblico y debemos adoptar estos principios. Pero hay un problema. El problema es que es contrario a la Escritura en cuanto a su principio. El principio de que el hombre es bueno es antibíblico. La Biblia enseña que la necedad está en el corazón del muchacho, está ahí, nadie se la puso. Empezamos a ver en los bebés envidia, rabia. Quítale el juguete, ¿qué va a hacer el bebé? Si pudiera, le pega y se lo quita, porque eso está en él. Entonces hay un problema con eso, y es que podemos nosotros terminar cauterizando la conciencia de los niños, porque les estamos enseñando que no hay cosas malas, hay cosas mal enfocadas. Entonces cuando se encuentren con el Evangelio, no se van a sentir malos, se van a sentir buenos, éticos, morales. Es un gran daño. Segundo, no se van a someter a autoridad
es un gran problema con la generación actual de niños pequeños. ¿Por qué? Porque no le hacen caso a los padres. Porque este método de enseñar es convénzalo, hágalo meditar, hágalo pensar y él va a entender. Y lo que decíamos es, ¿cuál ladrón no sabe que robar es malo? Todos saben. ¿Cuál adúltero no sabe que adulterar es malo? Todos lo saben. El problema no es de la mente, el problema es del corazón, que nuestra inclinación nos lleva a la maldad. No es que no sepamos que está bien y que está mal, es que nos inclinamos por lo malo. Jesús lo dijo, esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. No es un tema intelectual, es un problema de corazón, y hay una falencia que tiene este método. El otro, la letra con sangre, que a hoy nos parece terrible, pero hace unos años era efectivo, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Puede funcionar hasta cierta edad, hasta que el niño se convierte en muchacho y ya no le duele. Y dice, me aguanto y hago lo que quiero. Y hay rebeldía, aparte de rebeldía, hay resentimiento. Muchos muchachos se fueron temprano de la casa. ¿Por qué? Porque palo era lo que encontraban. Prefirieron irse de casa temprano, y es la realidad que vemos hoy. ¿Por qué tantas personas jóvenes salieron de su casa? Por el palo, porque a sangre le querían hacer entender todo y se fueron al otro extremo. No, eso no funciona. A mi hijo ni siquiera le voy a pegar, ni le voy a alzar la voz, ni le voy a llamar la atención. Entonces vemos dos extremos que podríamos decir los dos están mal. Aparentemente, podríamos decir, los que criaron a palo se portan bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La crianza no se enfoca o no se debe enfocar únicamente en la conducta. No sé si han visto documentales de esos psicópatas, cómo se portan ellos ante el público. Ejemplares. Hasta dirían amén y les creeríamos. ¿Por qué? Porque son correctos externamente, pero por dentro están llenos de maldad. Entonces hay un gran problema ahí. El enfoque o el énfasis de la enseñanza, de la crianza, no es externo. Aunque corrige la conducta, su énfasis va más allá, y es mirar el corazón, guiar el corazón, hacer entender la maldad de los niños para que puedan reconocer más adelante su condición delante del Señor. Entonces tenemos crianza respetuosa, maltrato. Leí una frase que había escrito y dije, es muy importante recordarla. La crianza es un proyecto constante, ténganlo presente, es constante y es a largo plazo. Va más allá de la conducta, conoce el corazón del hijo, lo instruye, lo corrige, lo guía. Si hay azotes, lo azota con amor, porque tiene un propósito. Como todo proceso requiere paciencia. No se fía de resultados inmediatos, porque otros tipos de crianza a corto plazo dan mejores resultados, pero al final hay muerte. Y algo que muchas veces nos carga como padres, como abuelos, quizá empezamos a andar en los principios de Dios, a enseñar y no vemos resultados inmediatos. Esto puede cargar. Quizá viene el hermano y dice, no, lo que necesita es sáquele sangre, y la conducta rápidamente va a cambiar. Sí. Quizá viene el otro y dice, no, es que usted le están dando muy duro, tiene libertad y va a mejorar su relación con el hijo. Quizá a corto plazo van a obtener mejores resultados otros métodos, pero como lo digo, la crianza ve más allá, no mira al niño, mira al hombre que se está formando
y por eso necesita confianza, tiene que ser constante, no es unos tiempos de crianza, es todas las horas de mi vida enfocadas en enseñar, en transmitir de una u otra forma. Podemos ayudar a nuestros hijos a sembrar muerte. ¿Quién quisiera eso? ¿Quién quisiera ayudar a sus hijos a sembrar un árbol que va a dar como fruto la muerte? Nadie, ¿verdad? Diríamos, Dios nos libre. Ahorita lo que vamos a ver, hay un pasaje muy conocido que habla de esto y que podemos nosotros estar ayudándoles a sembrar aquello que van a cosechar es muerte. Hablamos de la crianza bíblica en Efesios 6:4. No lo busquemos, estamos recordando que nos hablaba de criar a los niños en la amonestación y en la disciplina del Señor. Ese criar, recordemos el significado, era nutrir y alimentar. ¿Cómo se nutre un niño? Se nutre con enseñanza y también con testimonio. Si yo separo las dos cosas, estoy haciendo un daño. Si yo le enseño algo y le demuestro lo contrario, lo estoy confundiendo y posiblemente va a haber como hipocresía todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces nutrimos con la enseñanza, enseñar la palabra, enseñar las obras de Dios, y nutrimos con nuestro testimonio. Y nuestro testimonio debe estar alineado a lo que enseñamos. Quizá enseñar no es muy difícil. Enseñar en cuanto a hablar es algo sencillo, aunque no crean. Los niños hacen unas preguntas que uno dice, estoy trayendo muy entero, necesito ir un poquito más al detalle y explicar el principio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños de ahorita no son como los anteriores que tenían miedo a preguntar. Ahorita pues por la relación que hay con los padres son mucho más abiertos y preguntan. Entonces usted le enseña algo y le va a decir, ¿pero por qué? ¿Y el Señor por qué permite eso? ¿Y el Señor por qué hace eso? Si nosotros, y ahí es un punto de tener mucho cuidado, porque si nosotros no tenemos una respuesta, ¿qué va a pasar? En un tiempo los niños van a entender, mi papá no sabe, mi mamá no sabe, él no es una fuente segura de preguntar. Algo que meditaba en la casa, pasa mucho algo, yo creo que a todos, ¿no? La niña, Cami, hace una pregunta y si yo no sé, digo, espera un momentico, Google, ¿por qué esto? ¿Qué hace la niña? Cuando yo no estoy, agarra el celular, Google, ¿por qué esto es? Después la referencia de ella va a ser el celular. Todo lo que va a buscar ahí, y nosotros no vamos a tener esa figura de autoridad, de sabiduría, sino va a decir, yo puedo saber lo mismo que mis papás, porque él todo le pregunta al celular, yo no puedo hacer lo mismo. En la tarde tengo el compromiso de explicarle cómo funciona un celular, porque me preguntó, yo iba a agarrar el celular a preguntar cómo funciona, dije no, mi amor, en la tarde le explico, tienes que ponerme a leer y tengo que explicarle. ¿Por qué? Porque me estaba preguntando sobre eso. Tengamos cuidado con las respuestas que les damos. A veces por salir del paso, ay, no importa, eso es así. Lo que usted les dice eso, los niños no se quedan con eso. Los niños van a ir más allá y algo muy importante, deben encontrar en nosotros respuestas. Algo que decía el Señor por allá en Deuteronomio, cuando sus hijos vengan y pregunten, el Señor por qué hizo esto, el Señor por qué dio los mandatos, el Señor por qué dio los testimonios, las ordenanzas, el Señor no dijo, llévenlos a un sacerdote para que el sacerdote les explique. Él dijo, no, ustedes mismos, padres, den respuesta, expliquen por qué, el porqué de lo que le está preguntando. Es un reto bastante fuerte. Ahorita que hay mucha tecnología, muchas cosas que nosotros no sabemos,
pero no es excusa para no dar respuesta. Tenemos que dedicarnos a conocer, a estudiar, a meditar cosas de la Biblia, cosas que pasan en este mundo, porque los niños deben tener en nosotros como ese entendimiento de que si voy a mis padres me van a dar respuesta. No de que si voy a mis padres me dan respuesta si tienen el celular, porque podemos caer en eso. Yo he pasado por eso y algo que he dicho es no voy a hacerlo más. Si tengo que ir a investigar, pero no voy a estar preguntando delante de ella eso, porque ella eso es lo que hace. A veces yo entro al celular y en el historial veo un montón de preguntas que la niña le hace al celular, porque ella agarra y habla y pregunta de todo. ¿Por qué? Porque lo ha visto en nosotros. Nos podemos reír, pero es un daño inconscientemente que estamos haciendo, porque le estamos diciendo no, yo no soy alguien de autoridad. No estoy diciendo que no las tenemos que saber todas, porque también deben vernos humanos, ¿no? Pero hay muchas cosas que nosotros podemos investigar y dar respuesta y no tienen ellos que ir a recurrir a otras cosas. Más bien nos estamos protegiendo de que empiecen a absorberse o a ser absorbidos por el celular. Teniendo ese contexto, que fue parte de lo que hablamos, criar en la amonestación del Señor, criar, recordemos, entonces nutrir, alimentar, es lo que nos manda la palabra. Y algo que hablábamos también, recuerdan cuando en Malaquías Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cuál fue la diferencia de los dos? La disciplina, porque Dios disciplinó a Jacob, mientras a Esaú lo destruyó su mala conducta, a sus descendientes. ¿Listo? Vamos un momento a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, del 6 al 8. 12 del 6 al 8. ¿Listo? Leo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Quizás si estuviera un niño aquí, ya papá no escucha eso. Pero leamos completo, versículo 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Otra versión, ¿de qué habla? ¿Qué otra palabra usa ahí? Son bastardos y no hijos. En otras palabras, lo que está hablando Hebreos, está diciendo: ¿qué padre hay que no disciplina a su hijo? Si usted no disciplina a su hijo, pues no es su hijo. Es un hijo ilegítimo o un bastardo, como si no tuviera padre, porque el Señor al que ama, disciplina, corrige. Siempre asociamos la disciplina con vara, pero son dos cosas distintas. Disciplinar va más con practicar, con acompañarlos a ejercitarse en aplicar algo que hemos enseñado. La vara ya es tema de corrección, no es disciplina. Tengámoslo muy presente, porque leemos eso y a veces nos asustamos. O sea que el Señor no tiene que andar duro. No. El Señor nos va a enseñar, nos va moldeando, nos va instruyendo y nos va llevando, poniendo cosas en nuestra vida para que eso que nos enseñó lo podamos poner en práctica. Pero quiero que tengamos muy presente la primera parte. ¿A qué disciplina el Señor? Al que ama.
quizás si nosotros hacemos memoria, ¿qué procesos hemos pasado por el Señor? Cada uno de nosotros podría recordar un momento fuerte en el Señor. Podríamos decir, ¿estaba la mano del Señor contra mí? Sí. Fue fuerte, es muy fuerte los procesos con el Señor. Pero al final, ¿qué decimos? Fue para mi bien y nunca sentí que el Señor me estaba despreciando, todo lo contrario. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la aflicción, sentía que el Señor me estaba amando, porque el Señor estaba conmigo. Esto primero para nosotros, en nuestra vida con el Señor, debemos entenderlo, cómo estamos viviendo hoy. Y diría, es una señal de alerta, ¿no? Si estamos viviendo totalmente contrario a lo que manda la Escritura y no soy disciplinado, ¿qué pasa? ¿Somos hijos? No. Hay gente que dice, no, es que yo hago lo que quiera y el Señor me alcahuetea. Y se ríen de eso, el Señor me alcahuetea porque yo soy el consentido del Señor. Y dice, el Señor no es que usted es mi hijo, usted no ha creído realmente. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, quiero que tengamos muy presente este punto, porque la disciplina tiene un fundamento y es el amor. Para nosotros entenderlo, creo que tenemos que hacer memoria, tenemos que ser conscientes y vamos a decir, el Señor ha estado con nosotros a pesar de, aunque a veces nos hemos sentido casi que solos, pero cuando reaccionamos y vamos al Señor, el Señor siempre ha estado conmigo. En medio de las pruebas, en medio de la aflicción, hemos visto el amor del Señor. ¿Por qué hemos permanecido? Porque el Señor nos ha amado. No hay otra, no es porque nosotros amemos mucho al Señor, no, es porque Él nos ha amado a nosotros. Y esto es muy importante, porque si nosotros vamos a enseñar, si nosotros vamos a instruir, si vamos a disciplinar, si vamos a corregir, no puede haber corrección sin amor. Algo que pasa mucho, ¿qué pasa si su enemigo, piensen que tiene un enemigo que no lo quiere y viene y le hace daño? ¿Qué sentimos nosotros? Ira, ¿verdad? Y esto no se queda así, que esperen un poquito. Pero cuando es alguien que nos ama y lo vemos enojado con nosotros tomamos diferente la disciplina, decimos no, algo debo estar haciendo mal. Lo primero que deben sentir nuestros hijos cuando nosotros nos acercamos a enseñar, a corregir, es que esa persona los ama. Vamos a Proverbios, capítulo 4. Capítulo 4 de Proverbios, en mi versión, que es Biblia de las Américas. El título del capítulo es Instrucciones de un Padre. Vamos al versículo 3 y 4. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga en tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Mire el personaje de Proverbios. Dice: yo también fui hijo, y fui un hijo amado. Y me enseñaban, pero era un hijo amado. Me corregían, pero era un hijo amado. Y él recibía las palabras de sus padres porque era un hijo amado. Muchas veces nosotros creemos que educar es gritar, es tratar de usted no sirve para nada. No es lo que enseña la Biblia.
Si hacemos eso, estamos haciendo algo sobre un fundamento que se va a caer, porque el enojo, la ira, las malas palabras no van a ser bien recibidas. Está mal que nosotros pretendamos corregir sin amar. Quizá por eso a nosotros nos molesta cuando alguien que ni nos conoce viene y empieza a criticar, porque ni siquiera me conoce. ¿Qué decimos? Metido, ¿verdad? Pero cuando es alguien cercano, nosotros tomamos muy diferentes las palabras. ¿Qué pasa hoy mucho? Normalmente, aunque sé que los tiempos han cambiado, pero los papás están fuera casi todo el día. Antes de llegar, o cuando van llegando a la casa, abren la puerta, sale el hijo, papá, no me queda mi mamá. La mamá los tenía amenazados. Espere que llegue su papá y le voy a decir. ¿Cuánto tiempo pasan los papás con los hijos? Muy poco. Y cuando llega el papá, los hijos dicen, llegó el que me va a pegar. ¿Por qué? Porque él es la amenaza, o sea, le están vendiendo al hijo, su papá es el que le anda duro. Entonces lo amenazan. ¿Será que le da gusto que llegue el papá? No, le da temor. Y aparte de eso, el poco tiempo que el papá tiene para compartir con su hijo, lo va a usar en corrección. No está mal corregir, pero no está bien ese escenario, porque el hijo no va a ver en su padre a alguien que lo ama, sino a alguien que solamente me regaña, solamente me pega, solamente me castiga, y no va a tener o no va a sentir ese amor de su padre. Tengamos cuidado con eso. Las mujeres también están totalmente autorizadas para corregir, para instruir. Algo que yo digo a Carlos, regáñenle usted. Si ya le hizo regáñenle usted, no espera que yo llegue, porque yo no voy a llegar a pelear a no ser que sea algo grave. Pero a veces nos guardamos cosas y espere que llegue su papá y le voy a decir. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos cimentando una buena relación? No, antes cuando llegue el papá, ya llegó, ahora sí me van a pegar. No va a haber una buena relación. La madre trabajando sobre él, de nada, pensándose a cargo del padre. Sí, también es verdad. La madre está perdiendo autoridad. Porque ¿qué está entendiendo? Dijo, puedo hacer lo que quiera porque ya no es quien para decirme nada. Pero con mi papá, sí me porto bien. Vemos hijos que con sus papás son muy correctos y con sus mamás hacen lo que quieren, porque esa no tiene autoridad. También mi papá sí. Se está haciendo un daño doble, primero porque la mamá está perdiendo autoridad y segundo porque está afectando la relación de padre con el hijo, con la hija. Tengamos cuidado, nuestra relación debe ser de amor y como toda relación es necesario dedicar tiempo no es sentarnos a ver una película, lo había dicho, aunque es necesario porque debemos saber qué es lo que ven nuestros hijos, qué les gusta, qué les llama la atención, preguntarles con qué se quedó y vamos a entender muchas cosas de su corazón. Pero tiempo va más allá de sentarnos frente a una pantalla, jugar, hablar, hacer aseo juntos, cocinar juntos. Dedicar tiempo de verdad para conocer y para escuchar a los niños. Muchas veces como papás no le prestamos atención cuando los niños empiezan a hablar. Estamos hablando los dos esposos y empiezan a hablar los niños. Cállese que están hablando los grandes. Debemos enseñarles a esperar su turno, pero debemos enseñarles que su voz es oída porque son importantes en el hogar. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Amar requiere tiempo, requiere esfuerzo. Quizás vamos a llegar estresados a la casa, cansados, con angustias, pero no es lo que yo quiero reflejar en mi hijo, en mi hija. Algo que decía un pastor, llegó del trabajo porque tiene que trabajar fuerte, llegó a su casa, ahora llegó a ser padre.
Y no hay excusa. No hay excusa para decir no. ¿Tienen que leer la Biblia? Ah, bueno, lea un poquito con los niños, pero dedíquele tiempo a jugar. Y si tienen que leer, si tienen que estudiar, que lo tenemos que hacer cuando ellos se duerman. Pasó un hombre y dijo, no, muy pesado para nosotros. Trabajamos 10 horas casi por fuera de la casa, pasamos como 4 horas nomás, y eso, y aparte, tengo que leer, tengo que orar. Decía así, y una frase que me marcó es: los hombres de Dios mueren cansados. No estamos, o no debemos estar de vagos, aunque muchas veces nosotros mismos decimos, pero qué pecado conmigo, ¿no? Yo me merezco un descanso. ¿Cuántos de aquí hemos dicho, me merezco unas vacaciones? Pero antes que todo eso, necesitamos entender que debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Entonces, el fundamento de cualquier enseñanza, de cualquier corrección, es el amor. Que los niños se sientan amados, que los niños se sientan escuchados, que nosotros entendamos los niños. Ahí vamos a poder tratar con su corazón y no con su conducta. Un ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño tiene sueño, un bebé tiene sueño? Le fastidia si tiene ropa, y si no tiene también le fastidia. Si hace ruido le fastidia, si hay silencio le fastidia, se vuelven fastidiosos de todo, por todo lloran. Un bebé con sueño, absolutamente todo le fastidia. ¿Qué hacen los papás? Corrección es lo que necesitan. Hay un punto que necesita corrección, no, ahí necesita que nosotros los conozcamos y que le digan, necesita un baño, necesita irse a dormir. ¿Qué hacen los papás? No, es que autoridad, hay que saber manejar eso, ¿sí? Hay que saber conocer a los niños. Hay cosas que no hacen por rebeldía, porque a veces nuestra malicia nos lleva a pensar que todo es maldad. No, hay cosas que todo les fastidia, pues necesitan un baño y acuéstenlos. No necesitan golpes, no necesitan regaños, no necesitan gritos. Entonces, fundamento es el amor. Desde el amor yo voy a conocer, desde el amor yo voy a saber qué necesita un niño, una niña. Es muy complejo cuando unos hermanos van a tener una bebé o un bebé y piden un consejo. ¿Quién me aconseja para el niño? Yo le diría, ámelo y pídele dirección al Señor, porque cada carácter es distinto. Obviamente tenemos que enseñarlos, pero cada niño es un mundo y debemos conocer cómo se maneja, cómo se lleva, qué motiva. Entonces, nosotros en la Biblia encontramos principios generales que cada uno de nosotros, con el conocimiento de nuestros hijos, tenemos que mirar cómo aplicarlos. Pero encontramos principios. No puedo darle un consejo a alguien porque no conozco a su hijo. Puedo darle un consejo, claro, enséñele, ore con él, canten a Dios, que vea alegría en su casa. Pero para tratar con el carácter, cada uno es distinto. Cada uno es distinto, y es labor y responsabilidad de cada uno de los padres conocer a sus hijos y conocer, que ellos lo conozcan, que nos conozcan como personas que nos aman. Algo que me pasaba mucho, creo que a veces todavía, por favor, yo llegaba a corregir a la niña y ella se enojaba conmigo. Entonces yo dije, no la voy a corregir tanto, que Carola se encargue de regañarla. Resulta que Carola la regañaba, ella iba y lloraba y volvía, mami, perdón, y la abrazaba y yo me quedaba solo. Y decía, Cami, pero usted viene, yo juego con usted, y ella que la corrige viene otra vez donde ella. ¿Por qué? Porque si Carola está todo el día con ella, porque Carola le muestra amor, porque le está mostrando que puede confiar en ella. Y a veces nosotros decimos, si corrijo a mi hijo me va a odiar. No, es distinto. Si yo solamente llego para corregir, para maltratar, ahí no voy a recibir nada. Pero si el niño, la niña es consciente de que sus padres no van a recibir la corrección. Hay casos que son cosas más profundas
pero generalmente esto pasa. Entonces, necesitamos amar y que los niños se sientan amados. Amar no es solo proveer. De hecho, a los niños no les interesa. Muchos de nuestros afanes son: la niña está sin ropa, la ropa le queda pequeña, está sin zapatos. Los niños pueden ir descalzos y está sin ropa y están contentos. Los que nos afanamos por eso somos nosotros. Y quizás están más correctos los niños en su sentir que nosotros, porque delante del Señor de nada sirve. No estoy diciendo traigan a los niños como quieran, pero muchas veces lo que nos quita la paz son cosas que no aportan. Y cuando damos eso, creemos: mi hijo recibió amor. No, al niño no le interesa eso. No le interesa. A él le interesa que usted se tire al piso y juegue con él, que haga como un caballo, que haga lo que quiera jugar. Él dice: me aman. Pero las cosas materiales al niño no lo llenan. Tengamos cuidado, porque muchas veces nos cargamos porque no tengo cómo darle. Al niño no le interesa. Algo que pasa mucho a los bebés: les llenamos el cuarto de juguetes. Los niños juegan 2 días y dejan allá, pero se van a la cocina, agarran un cucharón, una olla y andan todo el día dándole a eso. ¿Qué cuesta más? Los juguetes. ¿Qué valoran más? El cucharón. Eso es lo que les gusta, pero nosotros a veces somos los que complicamos todo. Tengamos ese reposo en el Señor. Lo que Él manda es: proveámosles amor. Obviamente el sustento es básico, ¿sí? Pero no nos afanemos. Si no tenemos cómo, disfrutemos el tiempo con nuestros hijos, que vamos a sembrar amor en ellos. Pasa hoy, muchas veces no, muchas veces el afán como padres es darle cosas y ¡pum!, la foto, para que todo el mundo crea que mi hijo tiene todo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Que no tengamos tiempo de tomar fotos, porque estamos ahí. Entonces, amor es el fundamento. La disciplina desde el amor es bien recibida. La disciplina sin amor causa rebelión. Vamos a Proverbios 19 y 18. Este es un texto muy conocido. Los hermanos mayores van a gritar amén, ¿sí? Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Amén. Pero no desee tu alma causarle la muerte. Normalmente, nosotros, ¿qué decimos para este texto? No le pegue con ira a sus hijos. Porque dice: no desee tu alma causarle la muerte. Y es verdad, es verdad en cuanto a nosotros no podemos corregir a un hijo con rabia. ¿Por qué nosotros corregimos con rabia o con ira? Porque le dejamos pasar una y otra y otra y otra hasta que me tiene que ya, como no es la presión, me exploté. Cuando explotan le dicen palabras que no deben decir, le pegan como no deben, y lo que el niño está recibiendo no es amor, está recibiendo la descarga de ira. ¿Es lo que nos manda el Señor? No. El Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, no podemos permanecer con rabia, y nosotros no corregimos a los niños con rabia, los corregimos en amor. Y es muy distinto que yo lo corrija desde que vi que hizo algo malo, así eso no me haya ofendido a mí. Si yo sé que eso va a causar en él problemas, que es pecado lo que está haciendo, voy a dar instrucción, luego voy a disciplinar y luego voy a corregir como último evento. Entonces, primera interpretación que se tiene de este texto cuando dice no desee tu alma causarle la muerte, o no desee tu alma, es no castigar con ira hasta matarlo. De hecho, si lo leemos, nosotros decimos: no, pero creo que tampoco llegamos hasta allá, ¿verdad? ¿Quién ha querido matar a su hijo? Nadie.
hay otras versiones que tienen una traducción distinta, y esta sí me da más temor, aunque es más suave la interpretación, pero la aplicación es mucho más fuerte. Primera interpretación: no castigar con ira. Cuando habla de no desee tu alma, causarle la muerte, dice, eso significa no castigar con ira. Cuando dice no desee tu alma, otra interpretación dice no descuidar el castigo debido para que no acaben en ruina. Es decir, cuando dicen que no desee tu alma causarle la muerte, otras versiones dicen no se haga partícipe de llevarlo a la ruina. Nueva traducción viviente, lo leo en esta versión. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Es decir, si no disciplinamos cuando se debe, vamos a arruinar la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de atención que hace Proverbios. No desees tu alma, no participes de arruinar la vida de tus hijos. Hablábamos al principio, ¿quién quisiera llevar a su hijo a sembrar un árbol que el fruto le va a dar muerte? Ninguno. Pero muchas veces por supuestamente amar, no disciplinamos, no enseñamos, somos permisivos, y el Señor dice, ustedes están participando, siendo cómplices de arruinar la vida de sus hijos, porque no los disciplinan cuando deben. Entonces, algo muy importante aquí: no hacernos cómplices de la muerte de nuestros hijos, porque arruinaremos sus vidas. Ninguno de nosotros quiere hacerlo, pero esto debe ser desde la temprana edad. Si no, no estoy diciendo que no se pueda, pero va a ser complejo, va a ser mucho más complejo después de que un niño tiene formadas tantas cosas en sus corazones. Quitárselas sí es difícil para nosotros, ahora para ellos también va a ser muy complicado. Debe ser desde la temprana edad, pero también esto debería causarnos tranquilidad. Estamos respaldados por el Señor. No temamos disciplinar a nuestros hijos. Quizás se van a enojar, quizás no lo van a tomar de la mejor manera, pero el Señor nos dice, o lo hace o va a arruinar la vida de sus hijos. ¿Cuántos hijos en la calle no culpan a sus padres? Dicen, mi papá nunca me dijo nada. ¿Y cuántos muchachos, no estoy justificando la sangre, pero dicen, si no me hubieran corregido, no sé dónde estuviera? Entonces el Señor dice, si usted no disciplina cuando debe, va a arruinar la vida de sus hijos. Aquí pueden ser dos cosas. Primero, no disciplinar cuando debe, es desde la temprana edad. Segundo, si nosotros no disciplinamos en el momento, sino que esperamos que siga, que avance, le estamos dañando, porque lo vamos a corregir con ira, y esa disciplina no va a ser recibida, va a causar más bien rebelión. Entonces, es un tema serio, pero muchas veces el temor es, voy a perder el amor de mi hijo. No, estamos respaldados por el Señor. Prefiero que quizá estén enojados con nosotros un tiempo, pero no que el Señor los vaya a desechar. Porque es lo que pasó en Samuel. No sé si recuerdan primera de Samuel, que él fue a corregir a sus hijos. ¿Y qué dice Samuel? Dice, pero sus hijos no lo escucharon porque el Señor quería que se murieran. Es decir, el Señor les endureció el corazón porque ya había decidido que los iba a hacer morir. ¿Por qué? Porque su padre no los disciplinó desde niños. Cuando ya eran grandes, fue a decirles algo, el Señor dice, ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Entonces, debemos tener tranquilidad de que estamos haciendo la voluntad del Señor, dando la claridad de que disciplina no es dar palo, que en algún momento puede llegar a usar la vara,
hasta cierta edad, después van los castigos, pero yo no puedo corregir algo que nunca he enseñado. Es decir, a veces los niños están jugando y dañaron algo. ¿Qué hacen los papás? Suben a la vara. Yo cuando le enseñé a mi hijo cómo debe jugar, cuando le enseñé a mi hijo que estas cosas no las debe hacer, somos dados a eso, a decir, ellos deben entender, no, ellos no entienden. Los niños son literales. Si yo le digo juegue, pero cuidado se mete allá, ellos van a tener cuidado. Y si no lo hacen, pues los voy a disciplinar, les voy a enseñar. Y si persisten, los voy a corregir. Pero yo no puedo castigarlo por hacer algo que nunca le dije que no debe hacer. Es muy importante porque muchas veces reclamamos resultados o que nunca enseñamos o que nunca enseñamos cómo hacer. Es decir, el muchacho que está a los 7, 8 años debería tender su cama ya. Si yo llego en la tarde y está la cama mal tendida y voy y le doy para porque se la ganó, ¿cuál sería el correcto proceso? Lo primero es que yo le diga, desde esta edad, todos los días debe empezar a tender la cama. No hay excusa, siempre la debe tender. Segundo, yo debo tender la mía para que él vea que los papás piden lo que también hacen. Tercero, voy a empezar con mi hijo, vamos a atenderla, voy a atender yo, mírenle cómo se hace y voy a explicarle. Después, vamos a atenderla entre los dos, yo le voy a ayudar y lo voy a estar supervisando. Tercero, voy a estar pendiente que lo está haciendo bien. Cuarto, ahora sí, ya usted puede hacerlo solo, ya está instruido y disciplinado. Si no lo hace, pues ya va a llevar una corrección. Pero es muy distinto el proceso y muchas veces llegamos a demandar cosas que nunca enseñamos. ¿Qué va a causar eso en nuestro hijo? Podemos decir, tengo la autoridad del Señor. No, esa no es la autoridad del Señor porque no ha pasado por instrucción y no ha pasado por disciplina. La reacción de los niños, de los muchachos, no va a ser la mejor. Y debemos ser muy claros con esto. Vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 11 al 12. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean. ¿Qué nos está hablando en Hebreos? ¿A qué nos gusta ser disciplinados nosotros? A nadie. ¿Quién va a recibir la disciplina con gozo? ¡Qué alegría!, ¿no? Nosotros esperamos que le corrijamos al niño y él se ponga contento. No se va a poner contento. Pero ¿qué es lo importante? Su reacción, no. El fruto que estamos sembrando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es difícil. Y nos cargamos muchas veces en que estoy viendo por causa de aplicar instrucción, disciplina y corrección, cosas que no quisiera ver, reacciones que no quisiera recibir, pero mantengamos la paz en el Señor, porque si estamos haciendo las cosas como Él manda, Él mismo nos está diciendo, no les va a causar gozo, pero piensa en el fruto y esos brazos y esos pies que flaquean, fortalezcanse, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces se puede causar tristeza, hasta rabia, pero debemos soportar sabiendo que es la voluntad del Señor. Quizá diríamos nosotros, quizá voy a tener una mejor relación con mis hijos si nunca los corrijo. Sí, es verdad. Posiblemente en cierta época de su vida vamos a tener una relación más abierta,
pero al final los voy a matar, los voy a destruir, voy a arruinar sus vidas, porque no hay disciplina, porque no hay instrucción. Vamos un momento a Proverbios 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. ¿Quién lee otra versión? Si insulta a tu padre y a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Prácticamente el Señor, si algo quiere castigar, es algo grosero. El Señor. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Si mi hijo me está insultando, ay, qué pecado es mi hijo. Hay eventos que no podemos pasar por alto, que debemos darle la seriedad. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Corrección inmediata. ¿Por qué digo esto? 1 Samuel 2:25. Recordemos que había un sacerdote que se llamaba Elí, sus hijos hacían lo que querían y él no les decía nada, lo único que les decía es: hijos, no se porten mal, literalmente, hijos, no se porten mal, y los dejó mucho tiempo hacer lo que querían. Después él fue a reprender a sus hijos y el Señor, ahí es donde dice, ellos no escucharon porque el Señor quería que se murieran. Versículo 25. Si un hombre peca contra Dios, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Miremos al mismo versículo 29. Después de eso, de la corrección que quiere aplicar Elí a sus hijos, que ya era muy tarde, le dan una profecía para Elí. Versículo, ahí mismo, capítulo 2, versículo 29 y 30. ¿Por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos un poco. Algo que me pone una alerta, que el Señor le está diciendo: usted, Elí, está honrando más a sus hijos que a mí, porque está pasando, porque pasó por alto la disciplina. ¿Por qué? Porque prefería estar bien, entre comillas, con ellos, que hacer que mi nombre fuera honrado. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con escenas en que tenemos que tener ese texto presente. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Qué está haciendo mi hija? No puedo pasar por alto, porque estaría honrando al hijo por encima de Dios. Eso fue lo que causó el disgusto de Dios hacia el hijo, que él permitía todo por no confrontar a sus hijos. Lo que él está diciendo: usted está dando más honra a sus hijos que al Señor. En otras palabras, los mandamientos del Señor los estaba dejando de lado para complacer a sus hijos, para que sus hijos fueran, entre comillas, felices. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Oseas 4:6, yo creo que no lo sabemos, lo estudiamos bastante. Por cuando desechaste mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Lo dice el Señor. Se dijo al pueblo: ustedes no quieren obedecer a mis hijos, no esperen mi mano sobre ellos, yo también me voy a olvidar de sus hijos. ¿Cómo se aplica esto hoy?
Si no aplicamos los principios del Señor, ellos van a cosechar lo que se siembra normalmente en este mundo. Y es muy importante, y para terminar, creo que la palabra para hoy sería valentía, porque aparte de que a los niños les molesta la corrección, la instrucción, hay que saberla dar, no es sentarlos y repetir y repetir y repetir, es hacerla muy práctica, muy dinámica, pero constante. Un proverbio dice: si cesas, hijo mío, de escuchar la instrucción, tu corazón se desviará de la sabiduría. Yo le puedo enseñar una vez a la semana a mis hijos, o le puedo enseñar todos los días a mis hijos. Si dejo una semana, se van a desviar, porque la disciplina, la instrucción es constante. No es unos días, no es cuando yo quiera, debe ser constante. Si miramos a nosotros, si nosotros dejamos de leer la Biblia, de ir a oración, nuestro corazón se desvía. No nos digamos mentiras, no nos creamos fuertes, nuestro corazón se desvía fácilmente. El proverbio dice: hijo mío, cesa de escuchar instrucción y tu corazón se va a desviar. Lo mismo pasa con nuestros niños. Si dejamos de dar la instrucción, ellos van a ir al colegio, van a ir con sus amigos, van a ir a donde sea que vayan. Toda la filosofía de este mundo es contraria a la palabra de Dios. Entonces, tengamos muy presente esto. Tenemos que ser fuertes, tenemos que soportar. Quizá no veamos hoy los mejores frutos, las mejores reacciones, pero la crianza mira al futuro. No estamos diciendo con esto nosotros salvamos a nuestros hijos. No. Vamos a darles principios que quizá le van a evitar mucha disciplina del Señor. Pero somos totalmente dependientes de la obra del Señor en los hijos. No los salvamos, pero sí me da algo de temor la historia de Elí. Él no los podía salvar, pero su padre sí causó que sus hijos fueran desechados. Tengámoslo muy presente, necesitamos instruir, disciplinar, corregir en amor, conociendo a nuestros hijos y soportando quizá el rechazo, las malas actitudes, pero sabiendo que es la voluntad del Señor. Tengámoslo presente, no participemos de arruinar la vida de nuestros hijos. Y quizá alguien está aquí dice: no tengo hijos, pero en el Señor, si tenemos padres, entendámoslos. Y si quizás ya estamos fuera de casa, el trato del Señor hacia nosotros es el mismo. Quizá muchas veces cuando empezamos un proceso nuestro corazón se endurece, pero después vamos a reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y todo lo que el Señor hace por nosotros, lo hace por amor, porque al que ama, disciplina. No dudemos del amor del Señor a pesar de lo que estemos viviendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.